Mi mejor amigo robó mi constructora y me inventó una enfermedad para quedarse mis clientes. Camilo y yo no éramos simplemente socios de negocios, éramos hermanos de vida, o al menos eso es lo que yo pensaba durante los casi 15 años que duró nuestra amistad. Nos conocimos en la Facultad de Arquitectura y desde el primer semestre hicimos clic porque nuestros talentos se complementaban de una forma que parecía predestinada al éxito. Yo siempre fui el tipo que se ensucia las botas en la obra, el que entiende de estructuras, de materiales y de cómo transformar un plano frío en una realidad habitable. Él, por otro lado, tenía ese don de palabra, esa carisma natural para convencer a cualquiera y una habilidad increíble para el marketing y las relaciones públicas. Al graduarnos, pasamos un par de años trabajando para despachos externos, pero siempre con la idea fija de fundar lo propio. Hace unos 6 años dimos el salto y fundamos nuestra constructora y despacho de diseño de interiores. Al principio todo era felicidad, celebrábamos cada contrato pequeño como si hubiéramos ganado la lotería. Yo me encargaba de la dirección técnica y la ejecución, mientras que él manejaba la parte administrativa, los contratos y la captación de clientes. Confié en él ciegamente, al punto de que jamás me puse a revisar con lupa los estados de cuenta o el libro de clientes detallado, porque sentía que pedirle cuentas a mi mejor amigo era una falta de respeto a nuestra hermandad. Sin embargo, hace poco más de un año, las cosas empezaron a tornarse extrañas de una manera muy sutil. Camilo comenzó a decirme que la situación del país estaba muy difícil, que los inversionistas tenían miedo y que muchos proyectos grandes se estaban cancelando o posponiendo indefinidamente. Al principio le creí, porque veía las noticias y todo parecía tener sentido. Pero lo que no me cuadraba era que, a pesar de que supuestamente no teníamos trabajo, Camilo siempre estaba en llamadas privadas y salía a reuniones a las que nunca me invitaba. La oficina, que antes bullía de actividad, empezó a sentirse vacía y silenciosa. Lo más preocupante fue cuando los ingresos de la empresa bajaron tanto que ya no podíamos cubrir la nómina de nuestros albañiles y maestros de obra. Me dolió en el alma ver a esos hombres que habían trabajado con nosotros desde el inicio preguntar por su pago. Camilo, con una cara de preocupación que casi me hace llorar, me dijo que él ya no tenía liquidez y que si queríamos salvar el barco, yo tenía que aportar de mis ahorros personales. Así lo hice. Durante 6 meses estuve inyectando el dinero que había ahorrado para comprarme una casa propia, solo para mantener a flote una empresa que, según mi socio, estaba agonizando por culpa de la economía. El estrés me estaba consumiendo vivo, perdí peso y casi no dormía, mientras veía cómo Camilo seguía vistiendo trajes caros y manejando su auto de lujo, argumentando que debía mantener la imagen para atraer nuevos inversionistas. Todo estalló una noche de martes, hace unas 3 semanas. Había salido tarde de supervisar una remodelación pequeña, la única que nos quedaba, y me di cuenta de que había olvidado las llaves de mi camioneta en el despacho. Regresé cerca de las 10 de la noche pensando que el lugar estaría desierto, pero vi una luz encendida en la oficina de Camilo. Él no estaba, pero su computadora estaba encendida y con la sesión de mensajes y correos abierta de par en par. Sé que no debí mirar, pero un instinto visceral me obligó a acercarme. Lo que vi en esa pantalla me revolvió el estómago y me hizo sentir una náusea que todavía puedo recordar. Había una carpeta de correos enviados desde una cuenta de correo alterna que yo no conocía. Camilo les estaba escribiendo a nuestros clientes más importantes, personas con las que yo había construido una relación de confianza por años. En los correos, Camilo les decía que yo estaba pasando por una crisis de salud mental muy grave, que me había vuelto inestable y que la constructora estaba a punto de declararse en quiebra técnica por mis supuestas negligencias. Pero la traición no terminaba ahí. En el mismo hilo de mensajes, él les ofrecía una solución, rescindir el contrato con nuestra empresa actual y firmar con una nueva constructora llamada Innova Proyectos. Al investigar rápidamente, descubrí que esa empresa estaba registrada a nombre de su novia, pero él era el director operativo en las sombras. Estaba usando mis propios diseños, mis cotizaciones y hasta las fotos de mis obras terminadas para venderse como una entidad nueva y limpia, libre de mi supuesta locura. Me quedé helado, mirando cómo mi mejor amigo me estaba enterrando vivo mientras me pedía dinero para pagar los sueldos que él mismo estaba provocando que no pudiéramos cubrir. Edit 1, el enfrentamiento ocurrió a la mañana siguiente. No pude dormir ni un segundo, simplemente me quedé sentado en la sala de mi casa esperando a que amaneciera para ir a la oficina. Cuando Camilo llegó con su café en la mano y su sonrisa cínica de siempre, yo estaba esperándolo con las capturas de pantalla impresas sobre su escritorio. No hubo espacio para las excusas. Su primera reacción fue de sorpresa, pero luego su rostro se transformó en algo que nunca había visto, una frialdad absoluta. No hubo arrepentimiento ni disculpas. Se recargó en su silla, me miró a los ojos y me dijo con un tono de voz que me heló la sangre: al chile te falta malicia, bro, los negocios son para los listos y tú eres demasiado blando para este mundo. Me dijo que él era el cerebro y que yo solo era el que ponía los ladrillos, que cualquier persona podía hacer lo que yo hacía pero que nadie tenía su capacidad de cierre de ventas. En ese momento entendí que la persona que tenía enfrente nunca fue mi amigo.
Le pedí que se fuera de inmediato. Gracias a que el contrato de arrendamiento de la oficina estaba solo a mi nombre, pude llamar a seguridad y sacarlo ese mismo día. Cambié las chapas y bloqueé todos sus accesos a los servidores locales. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Me quedé con una empresa con las cuentas en cero, deudas con proveedores y una reputación manchada por las mentiras que él había esparcido. Pasé los siguientes días llorando de rabia y frustración, preguntándome cómo alguien podía ser tan ruin. Pero después de la tormenta vino la claridad. Me di cuenta de que tenía que actuar rápido si quería salvar mi nombre profesional. Contraté a un abogado especialista en materia mercantil y propiedad intelectual, porque el muy descarado se estaba llevando mis planos originales para usarlos en su nueva empresa. La batalla legal apenas comenzaba, pero yo no estaba dispuesto a dejarme pisotear. Actualización 2. Han pasado un par de meses desde que todo explotó y las cosas han tomado un giro que Camilo no se esperaba. Resulta que la malicia de la que él tanto presumía no es suficiente para sostener un negocio real. Decidí llamar personalmente a cada uno de los clientes que él intentó robarse. Al principio, muchos no querían ni tomarme la llamada porque realmente creían que yo estaba internado en una clínica psiquiátrica. Tuve que enviarles certificados médicos y reunirme con ellos en persona para demostrarles que estaba perfectamente sano y que todo había sido una manipulación de Camilo para estafarlos. Cuando los clientes se dieron cuenta de la verdad, la furia cambió de bando. El dueño de una cadena de hoteles muy importante, que era nuestro contrato más grande, se puso lívido al saber que Camilo le había mentido sobre mi salud para forzar un cambio de empresa. No solo canceló el contrato que ya había firmado con la nueva empresa de Camilo, sino que lo demandó por incumplimiento y fraude. Lo mismo hicieron otros 3 clientes fuertes. Mientras tanto, mi demanda por competencia desleal y robo de propiedad intelectual avanzó con mucha fuerza. Logramos obtener una orden judicial para inspeccionar los archivos de su nueva oficina y encontramos pruebas contundentes de que estaba usando mi software con mis licencias y mis diseños registrados. Camilo empezó a desesperarse. Me enteré por conocidos en común que su novia lo dejó en cuanto empezaron a llegar las notificaciones judiciales y las cuentas bancarias de su nueva empresa fueron congeladas como medida precautoria. La malicia de la que tanto se jactaba lo dejó completamente solo en el momento que el dinero dejó de fluir. Edit final. Hoy, después de casi un año de este infierno, puedo decir que finalmente he recuperado mi vida y mi paz. La demanda mercantil terminó a mi favor de manera contundente. Camilo no solo tuvo que pagarme una indemnización por daños y perjuicios que cubrió todas mis deudas y recuperó mis ahorros, sino que el Colegio de Arquitectos recibió todas las pruebas de su falta de ética profesional. Tras un proceso administrativo largo, le revocaron su cédula profesional por malas prácticas y engaño a clientes. Ya no puede firmar planos ni ostentarse como arquitecto de manera legal. Su empresa quebró hace 6 meses y sé que está viviendo en un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, trabajando de vendedor en una tienda de materiales de construcción, irónicamente. Por mi parte, mi constructora renació de las cenizas. Los clientes que él intentó robarse regresaron conmigo, no solo por el talento técnico, sino porque valoraron mi honestidad al enfrentar la situación. Mi cartera de clientes se duplicó en este tiempo porque esos mismos empresarios me recomendaron con otros, destacando que soy alguien en quien se puede confiar a ciegas. Ahora tengo un nuevo equipo de administración, pero esta vez con contratos claros, auditorías externas cada 3 meses y una estructura donde la confianza se basa en la transparencia y no solo en la amistad. Aprendí que en los negocios no se trata de tener malicia, sino de tener integridad y rodearse de gente que comparta tus valores. Cada vez que paso por nuestra antigua oficina y veo mi nuevo logo brillando en la fachada, sonrío. Camilo pensó que me estaba quitando todo, pero en realidad me quitó un lastre que me impedía crecer de verdad. La lealtad no es algo que se pueda comprar ni robar, y al final del día, el talento real siempre encuentra su camino de regreso a la cima. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.